diga, así es que mejor que lo diga mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Ya lo dijo, ok. Gloria a Dios. ¿Trajeron su Biblia entonces todos? Libro de Proverbios, y vamos a leer 7 versículos aquí al principio. Miren, en sí, todo este capítulo 1 es una enseñanza muy poderosa. Y les quiero decir que esta enseñanza no ha pasado por alto. Todavía hay la misma necesidad en los seres humanos. Amén. Aunque usted y yo ya hayamos pasado muchas veces por esta escritura, hay cosas aquí que tal vez se nos hayan pasado por alto. Amén. Y dice la escritura aquí, si ustedes miran y me acompañan aún, los que están con nosotros a través de estos medios que nos permiten llegar a sus vidas, que Dios los bendiga grandemente, a través de Facebook, a través de todos los medios que nos permiten llegar a sus vidas. Amén. Dice los proverbios el capítulo 1 dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para el principio les invito a que piensen que Salomón fue hijo de David. Él tuvo una instrucción muy elocuente, muy elevada. Y así también muchos de los seres humanos han tenido una instrucción muy elevada, pero pueda pasar que la pasen por alto un día. Amén. Pero el propósito es de que no la pasen por alto. Amén. Mire lo que dice aquí el verso 2 y vamos a parar hasta el 7. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos permita entender el propósito que hay de Dios para nosotros. Amén. Oren por mí y vamos a pedirle a Dios juntos que nos permita pasearnos por estas escrituras. Amén. Oremos. Señor Jesús, gracias, Padre bendito, por este privilegio, Señor, de estar delante de tu pueblo. Gracias, Padre amoroso, por todas las cosas que ya hiciste, las que vas a hacer, Padre amoroso, las que tienes en planes y en propósitos. Padre bendito, las que nos has permitido disfrutar y las que aún todavía no disfrutamos, poderoso Dios. Gracias, Señor. Bendice tu pueblo, Padre amoroso, bendice cada uno de tus siervos que tú has llamado, Señor, nos has traído hasta tu camino. Permítenos, Señor, este día regocijarnos en tu presencia, Padre amoroso, y únenos como uno solo para aprender de tu palabra. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, y permíteme, poderoso Dios, alzar la voz y dar testimonio de tu grandeza. Bendice, Padre amado, a estos jóvenes que están con nosotros y cada uno de los que están entre nosotros, Señor. Que seas tú, Padre amado, exaltado y glorificado en sus vidas y corazones. En tu precioso nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, precioso Dios. Déle esa ofrenda con ganas y tome su lugar dándole la honra y la gloria a Dios. Aquí tengo un mensaje a alguien que sale el lunes, creo que es nuestra hermana Julie, pero vamos a orar hasta el final por usted. ¿Ven? Este día, si usted leyó con entendimiento esta palabra, hay un propósito en cada versículo que leímos y va a ser el resultado de las consecuencias que vivamos después, ya sean bendiciones o también pudiera ser cosas que nosotros vamos a sufrir. Y les quiero decir que en este día vamos a hablar un poquito sobre la historia de nuestra vida, su comienzo y su final. Y les quiero decir, nuestra historia todavía en muchos de nosotros se está escribiendo, ya sea para bien o ya sea para mal. En muchos se está escribiendo para mal, pero mientras tienen vida, tienen la oportunidad de cambiar su destino. Ese destino que pudiera ir contrario al propósito del principio para lo que fuimos criados, por la misericordia de Dios en este tiempo puede ser cambiada con el rumbo a la vida eterna para donde fue predestinado antes de nacer.
Si usted mira el capítulo 1 del libro, después véalo, ahorita no lo vea, yo se lo voy a narrar. 1, verso 4 del libro de Efesios, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria, para que fuésemos santos, vivir en santidad. Y para empezar, vamos a hablar de ese punto sin dejar lo que dice el libro de Proverbios, porque precisamente en el principio la sabiduría era la que reinaba antes de la fundación del mundo, era lo que reinaba en nosotros como espíritus que Dios nos había criado. Escuchen eso, porque a todos nos concierne. Todos los seres humanos estábamos en la gracia y en el seno de Dios antes de la fundación del mundo, todos. Y allí no había pecado. Todos los seres humanos estábamos seguros ahí. Pero todos nosotros, estábamos hablando esta mañana, todos nosotros, les quiero decir que tuvimos la oportunidad de humanarnos, los que vivimos. Pero hubo y ha habido multitudes que no han tenido esa oportunidad. Y el propósito de Dios era que al humanarnos nosotros siguiéramos siendo siervos y hijos de Dios en todo nuestro transitar en este cuerpo humano. No había cambiado ni ha cambiado el propósito de Dios. O sea que si usted mira el libro de Efesios capítulo 2 verso 10, dice que nosotros fuimos hechos para alabanza de su gloria. Para eso fuimos hechos, para alabanza de su gloria. ¿Qué es alabanza de su gloria? Es para honrar y glorificar al Creador de nosotros, a nuestro Dios, al Creador, al Todopoderoso, a ese Dios que nos trajo con un propósito. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a ese Dios poderoso? Aleluya. Gracias a Dios por esta oportunidad. Cuando usted lo comprende, les quiero decir que se le hace poco el tiempo de darle gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque podemos decir continuamente, Señor, gracias porque respiro, gracias porque estoy aquí, gracias porque me hiciste con un propósito. Pero si usted no lo comprende, le va a dar gracias solamente cuando le inviten a darle gracias a su Creador. Y después se le va a olvidar. Pero el propósito es de que no se le olvide, porque Dios lo crió en gracia y para gracia. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Y esto es lo más maravilloso. Nacemos de un Dios sabio. De un Dios que sobrepasa toda la inteligencia que existe en este mundo y fuera de este mundo. De un Dios único. También nacimos de un Dios que es poderoso. Nos crió de la nada. Porque usted y yo, si volvemos a cuando antes que fuéramos criados, de ese tiempo no tenemos memoria ni recuerdos porque no sabíamos. Estábamos, ciertamente se puede decir que en un lugar donde solamente cuando usted y yo dejemos de existir en este mundo vamos a otra vez a entrar a esa dimensión de vida. Esa dimensión donde vamos a tener la oportunidad de ver a Dios tal como Él es y glorificarlo todo el tiempo. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. A ver si podemos, déselo si es para Dios. A ver si podemos invitarlos a que piensen esto. Dice la Escritura, no lo digo Dios, dice la Escritura que Dios nos hizo espíritus y después nos dio un soplo de vida y nos hizo seres vivientes. Eso es lo que dice, yo no lo digo, no lo inventé yo. Si usted mira el libro de Génesis, capítulo 2, verso 7, eso es lo que dice. No lo estoy inventando, Dios así lo dice en la Escritura. Y dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice, y sopló en su nariz hálito de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así fue como Dios crió a este hombre. De ser un espíritu lo hizo un alma viviente. Pero los voy a invitar a que piensen ustedes, todavía ya están grandes, a ver si se acuerdan cuando ustedes fueron criados. ¿De qué se acuerdan cuando ustedes pasaron los primeros 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años? ¿De qué se acuerdan? De nada. ¿Saben por qué? Porque no había conciencia, había una conciencia limpia, no había pecado, no había maldad, no había perjuicio en nosotros. Estábamos limpios delante de Dios, estábamos en gracia de Dios.
Pero les quiero decir que nosotros fuimos plantados en un mundo donde existe el pecado. Y este pecado ha contaminado a multitudes. Y a multitudes ha hecho prisioneros y esclavos de pecado. Y el pecado, ¿sabe lo que produce? Si continúa el hombre en pecado, produce más pecado. Este es el peor de los casos, que nosotros no nos entendemos muchas veces, produce más pecado. Y en vez de salir de ese pecado, nosotros nos vamos internando más en desobediencia. Ese es uno de los porqués. Hoy en día yo les puedo decir la historia de nuestra vida, su comienzo y su final. Les quiero decir que para nosotros, los que hemos creído en Cristo y los que creemos en Cristo, hay un final en promesa de parte de Dios de una eternidad con Cristo para vida eterna. ¿Cuántos lo han creído? ¿Cuántos lo han mirado ya? Yo ya lo he mirado porque Dios lo prometió y nos permite mirarlo a través de la Escritura, que tiene un lugar reservado donde Él va a reinar para siempre en nosotros. ¿Por qué traigo esta palabra? Porque vamos a tener un bautismo el día de mañana. Y primero Dios quisiera que estuviera al pendiente y al tanto de todo lo que en realidad es el proceso de la vida sin Dios. Y usted y yo lo vivimos, y también es difícil de contarlo porque muchas veces no nos entretenemos en andar contando esto, porque no nos acordamos. Mientras estuvimos en gracia, les quiero decir, en inocencia no podemos nosotros acordarnos, ni tampoco estábamos nosotros capacitados para nosotros discernir entre lo bueno y lo malo. Les quiero decir que muchos seres humanos han sido privilegiados porque han nacido en un seno donde la familia ya se ha convertido, y ahora empiezan a aprender desde su nacimiento que hay un Dios que los hizo y los crió para la alabanza de su gloria. Y eso, si usted no lo disfrutó, dele gracias a Dios porque fue rescatado de una vana manera de vivir. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Así es que Dios nos dio la oportunidad de nacer en este cuerpo físico, humano. Nos puso un alma en este cuerpo y nos puso este espíritu en este cuerpo, que antes ciertamente ese espíritu ya existía en la eternidad. Como ustedes pueden mirar, les narré el libro de Efesios capítulo 1, verso 4, que usted y yo fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Sin salirnos de eso, predestinados para que fuésemos santos, porque nosotros salimos de la santidad de Dios. Cuando nacimos sin pecado, sin pecados. Usted no había participado de nada de este mundo. Pero al participar nosotros a través del tiempo de pecado, nosotros nos corrompemos. Amén. Aunque se sembró una buena semilla, esta semilla, por lo que existe en este mundo, ha sido corrompida desde la raíz. Porque se empiezan a sembrar pensamientos, actitudes y también obras que van generacionalmente dejándose en herencia a las otras generaciones. Es por eso que nuestra historia es muy importante, porque nuestra historia podemos nosotros ir escribiendo de hoy para adelante. Si usted no ha sido fiel a Dios, en ser fiel a Dios está dejando un testimonio para sus siguientes generaciones, y van a contar de que fue un hombre fiel, o una mujer fiel, o una mujer infiel, o un hombre infiel a Dios. En su capacidad muchos alcanzamos a entender la infidelidad de Dios. Se mira, son cosas visibles. Amén. Y también les quiero decir que la fidelidad a Dios también son cosas visibles, son cosas que se miran. Y sabe que muchas veces nosotros, aún luchando por la fidelidad de Dios, muchas veces nosotros participamos de infidelidad. Amén. Pero démosle gracias a Dios porque estamos aquí. Aleluya. Amén. Así es que, gracias a Dios. Así es que sigamos adelante. Después de este cuerpo humano, usted va a decir, pero ¿por qué? ¿De dónde está sacando esto? También lo podemos mirar y verificar. Después del capítulo 2, verso 7 del libro de Génesis, tenemos también ya enfrente en el libro de Job, cómo Dios le permite mirar a Job, cómo fue hecho y formado el hombre. Usted lo puede mirar ahí en el libro de Job, capítulo 7, verso 7. Escuchen nada más, no vayan para allá, cerca van a poder mirar otra vez esto en repetición, si ustedes lo quieren mirar. Y es lo que se le llama soplo de vida, lo que Dios puso
aparte del Espíritu. Yo se los voy a leer, dice, eso es lo que dice la palabra de Dios en Génesis, perdón, en el libro de Job 7:7. Dice, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. O sea, esto estaba diciendo en su tribulación que estaba viviendo Job. Pero si usted tiene la oportunidad, lea todo este capítulo 7, se va a dar cuenta de muchas cosas que realmente Dios le permitió ver a Job. Y sabe que lo que podemos mirar es que realmente Dios puso el soplo de vida en el ser humano. Se lo reveló a Job. Ahí mismo en el mismo capítulo, en el mismo libro de Job, pero ya hasta el capítulo 33, verso 4, lo mismo también podemos mirar que le enseña el Señor a Job. Y Job le enseñó de una manera que usted y yo podemos verificar que lo que estamos hablando es una realidad. Este soplo de vida fue puesto en este cuerpo físico y hay espíritu, hay esa alma que es el soplo de vida y también hay carne. Amén. Por eso es que es tan necesario que entendamos esto, porque ¿sabe qué? Muchas veces nosotros cuidamos solamente de una cosa, pero las otras las dejamos sin cuidado. Verso 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Una vez más. Así está diciendo la palabra de Dios. Amén. Ahora nosotros hemos apreciado este principio. De seguro usted, aunque lo haya querido apreciar, nunca lo entendió mientras fue un niño que estuvo en inocencia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no entendíamos en ese estado, en esa capacidad que nacemos, no tenemos la oportunidad de nosotros ni siquiera de alimentarnos a sí mismos, hablando físicamente, ni siquiera de vestirnos, ni de asearnos. Si alguien no nos favorece, en este caso nuestra madre o algún ser humano, nosotros de verdad no pudiéramos contar la historia. Amén. Pero qué hermoso es que usted y yo ya a estas alturas ya podemos entender y también alcanzar a mirar. El libro de Proverbios que leímos, ya aquí una vez más regresando, empieza este evento glorioso para usted y para mí. Amén. Y espero que usted esté atento, dice, porque dice aquí ya el asunto es para usted y para mí. El verso 2 que usted leyó dice, para entender sabiduría y doctrina. Aquí ya empezamos con algo para poder entender. Se necesita algo. Para todo lo que está para bien de nosotros se necesita algo. Para todo lo que está para mal de nosotros también se necesita algo. Y esto es trágico, ¿sabe por qué? Porque la decisión de los seres humanos muchas veces es la que otorga el crecimiento para lo malo o otorga el crecimiento para lo bueno. Amén. Por eso dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, ustedes jóvenes, y a los jóvenes inteligencia, cordura. Dice el verso 5, oirá el sabio. Así es que el principio aquí es oír. Oirá el sabio y aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, esto ya entra a otra dimensión. Hace falta algo más que esto que les dije. Para poder entender esto, una vez más se lo voy a repetir, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos, hace falta algo más que lo que leímos al principio. Para esto es necesario el principio de la sabiduría. Principio de la sabiduría que es el temor a Dios. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, les voy a invitar, yo no sé usted cómo se considere, pero espero que se considere un hombre sabio. Y para dar principios, si usted se considera un hombre sabio, usted que es joven, se considera un joven sabio, el principio de su sabiduría tiene que ser fundado en el temor a Dios. ¿Qué es temor a Dios? Ahí es el problema. ¿Qué es temor a Dios? Vamos a entender esto, yo creo de alguna manera que usted lo puede visualizar, yo también. El temor de Dios se puede mirar de varias expectativas.
pero quisiéramos que todo lo miráramos del punto de vista que Dios quiere que lo miremos. Amén. Y hoy usted tenemos la misma oportunidad, todos los seres humanos, y tenemos la oportunidad de nosotros, de verdad, entender qué es el principio de la sabiduría. Porque ahorita todos los seres humanos se creen sabios, pero la peor de las cosas es que es sabios en su propia opinión. Este es el peor de los casos, porque sabe que todos somos sabios, y sobre todo cuando el hombre empieza a ir a la escuela y empieza a aprender, se cree tan elocuente que mira al que no ha ido a la escuela indiferente. Lo mira como si fuera un analfabeta, como si fuera alguien que de verdad ni debería de existir, porque tuvo la oportunidad aquella persona de estudiar, muchas veces así mira a su semejante. Pero les quiero decir que esa sabiduría de la escuela, aunque es buena, esa no lo lleva a estar en gracia de Dios. Eso no lo lleva a estar alcanzando su salvación, a estar alcanzando la vida eterna. Es bueno saber ir a la escuela, pero el principio de la sabiduría es lo esencial para nosotros de verdad aún crecer en ese ramo de sabiduría, en ese ramo de inteligencia. Si usted es sabio, empiece temiendo a Dios. Amén. Y vamos a darle un aplauso al que vive y reina. Reiterando, el ser humano no puede apreciar en su niñez estas cosas tan elevadas, tan elocuentes. Pero hoy en día todos sí podemos apreciar estas cosas que están entre nosotros. Alcanzamos a discernir incluso el bien y el mal por la gracia de Dios. Si alguien no ha discernido el bien, es porque siempre ha vivido en el mal. Y es porque quiere vivir sin el temor de Dios, sin sabiduría en Dios. Ese es el peor de los casos. Pero si usted está interesado en agradar a Dios y vivir bien aquí en la tierra, mientras que usted vive en este cuerpo físico, busque agradar a Dios, busque respetar a Dios, busque vivir para Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Usted y yo tenemos la oportunidad, y la sabiduría que Dios tiene para nosotros desde el punto de vista de Dios es conforme a su voluntad. Esa es la verdadera sabiduría. Si es una sabiduría fundada conforme a su palabra, es una sabiduría fundada conforme a los decretos y mandamientos que Dios tiene en la palabra para nosotros. Que usted esté fundado en el principio de la sabiduría de Dios que tiene para salvación de su propia alma, para vida eterna, para que usted alcance esa redención en su pecado y pueda vivir en seguridad en este mundo. Necesitamos vivir en una conexión con Dios. Es de hombres sabios buscar a Dios primeramente y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es de sabios. Pero miren, usted y yo tenemos todavía aquí esta enseñanza y la vamos a tal vez a recibir, pero muchos de nosotros vamos a dejar las cosas de Dios por cosas pasajeras. Y algunos estamos dejándolas conociendo. Lo de Dios todavía lo cambiamos, así como aquel varón que cambió por un plato de lentejas su primogenitura. Así como ese varón, muchos estamos cambiando por un ratito de socializar incluso con algunas personas lo de Dios, lo que más nos conviene. ¿A quién no le conviene orar? A todos nos conviene orar, pero muchos en vez de venir a la oración nos vamos al café. Aleluya. Dele la honra y la gloria a Dios, o diga ouch mínimo, porque Dios quiere que nosotros nos arreglemos. Esta plática con Dios debería ser interesante para nosotros. Amén. Debería ser para nosotros el principio que nosotros necesitamos para nosotros estar conectados con Dios continuamente. Y muchos van a decir, pero nosotros oramos. Y yo no lo dudo, yo no puedo juzgar esas cosas. Pero les quiero decir que después vamos a pasar a otro ejemplo. Hace unos días yo les hablaba de un árbol, el ejemplo. Y el árbol, cuando es sembrado en un lugar donde el terreno no está limpio o está un terreno contaminado, ¿sabe lo que va a pasar? Para el principio va a tener unas raíces que van a estar raíces corruptas o raíces enfermas. Cuando nace este árbol en una tierra así, ¿sabe qué es lo que va a pasar?
Va a empezar a crecer porque la naturaleza es crecer. Pero sabe que desde el tallo hasta su floración se va a mirar. Ahí son las evidencias de lo que está en la raíz de ese árbol. Va a mirar un árbol que no está desarrollado como debe desarrollarse, que no está dando fruto como debe dar fruto. Y este es el peor de los casos. De sus tallos van a salir ramas, pero van a salir ramas que van a dar frutos que no van a ser los que esperaba que se dieran en ese árbol. Y es lo mismo que habla en parábola nuestro Dios. Usted y yo no fuimos sembrados en una buena tierra, pero es una buena semilla la que Dios puso en nosotros. Pero aún en esta tierra donde estamos sembrados, con Cristo nosotros podemos dar buenos frutos por su gracia y misericordia, para alabanza de su gracia. Aún en esta tierra, Dios nos puede limpiar desde la raíz, y de los tallos van a salir cosas para nosotros, para las generaciones futuras. ¿Qué estoy diciendo? Si Dios sana la raíz de nosotros, que es lo que leímos la otra vez, ahí en el capítulo 12 del libro de Hebreos. Si usted mira con atención, si usted permite que esa raíz de amargura continúe, esa raíz de pecado, ¿sabe lo que va a estar produciendo? Va a estar produciendo brotos que van a estar contaminados. ¿Y sabe qué me refiero? Son cosas visibles. Los actos de nosotros no van a concordar con lo que dice la palabra de Dios. La infidelidad se va a empezar a mirar en nosotros. Cuando Dios dice que Dios tiene que tomar el primer lugar en nuestra vida. Dice así la palabra de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y al decir amarás a Dios sobre todas las cosas, es que Dios tiene que tener el primer lugar. Tiene hijos, sus hijos van a mirar su actitud. Si va a cambiar algunas de las actividades que están entre el pueblo de Dios, incluso como pueblo de Dios, somos un equipo. Nosotros somos un pueblo, somos un cuerpo en Cristo. Yo no lo inventé, lo dice la Escritura. Si no lo cree, mírelo. El libro de Efesios capítulo 5, verso del 21 al 23, le permite mirar que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y si usted no quiere participar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces, ¿en qué estado o cuál es verdaderamente el fruto que se está mostrando? Como ejemplo, es un mal ejemplo para alguien que incluso sea un hijo de Dios. Como ejemplo, es un mal ejemplo para aquellos que incluso no son hijos de Dios. Va a decir, y así son los cristianos. Así son los hijos de Dios. Si somos iguales. Pero hay una diferencia, tiene que haber una diferencia. ¿Sabe qué? Esos brazos que van a salir de los tallos van a dar un ejemplo. Son evidencias, son ejemplos que se van a mirar. Y ustedes jóvenes, tenemos mucho que aprender, y ustedes jóvenes tienen mucho que aprender también. Porque desde su juventud podemos mirar que hubo hombres desde su juventud que fueron fieles a Dios. Uno fue el rey David. Otro fue también Daniel, Mesac y Abednego. Ellos tenían en primer lugar al creador de su vida. En todo era primer lugar el creador de su vida. Si usted mira el capítulo 1 del libro de Daniel, verso 7 dice que ellos, el verso 7 y 8 dice que ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey pagano. Hoy en día, ¿cuál es la comida del rey pagano? Las actividades y actitudes de desobediencia, de mal ejemplo que nosotros como hijos de Dios muchas veces le damos a nuestros semejantes. Y lo peor de los casos es que en veces a nuestra propia familia, a nuestros propios hijos, le estamos enseñando con nuestra actitud muchas cosas que están en nosotros. Aleluya. ¿Ustedes creen que eso es el principio de la sabiduría? Eso es ser insensato. Dios está hablándonos a nosotros todavía, porque hay muchas cosas que quiere que corrijamos en nuestra vida. Estas cosas nadie las va a corregir por mí. Yo tengo que corregirlas personalmente, es mi persona. Yo tuve una lucha conmigo. A mí me gustaba descansar y me gusta todavía. A mí no me gustaba venir a la iglesia tampoco. Y no se crean que yo vengo aquí porque yo tengo este ministerio. No, ¿sabe qué? Tengo en mi cabeza y en mi récord, ¿sabe qué? Hubo años que yo estuve en la iglesia y solamente una vez falté al año. Una vez al año. Y fue contra mi voluntad. Y les quiero decir que lo tengo en mente. ¿Sabe por qué? Porque mi amor, mi anhelo era estar allí en la casa de Dios. Y no se los digo para yo ser un buen ejemplo, sino esto le tocaba decirlo a alguien más. ¿Sabe por qué? Pero Dios conoce mi corazón. Delante de Dios no puedo mentirle a Dios.
Mi anhelo era estar allí. Yo no tenía ningún ministerio. Pero ¿sabe qué? Mi anhelo era estar allí en la casa de Dios. ¿Sabe qué? Era mi deleite, mi gozo. Y así también yo veo a muchos aquí que su deleite es estar en la casa de Dios. Su deleite es venir y gozarse con los que se gozan en la casa de Dios. Esto es de verdad de sabios. Porque les voy a decir que lo que dice el salmista, dice, me anhela mi alma. Aún dice, estar en los atrios de la casa del Señor. Ahí en los atrios dice, aún las golondrinas haya un lugar para sus polluelos. El gorrión y la golondrina dice que allí aún ellos buscan esos lugares, aunque sean los atrios. Pero usted como hijo de Dios debería tener el mismo sentir que lo que dice allá el Salmo 42. Como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Yo no sé si usted lo pueda sentir en su corazón, pero es lo que dice el salmista. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Aleluya. ¿Sabe qué? El Salmo 1 también es una enseñanza para nosotros. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Será como el árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice, todo lo que hace prosperará. ¿Sabe qué? Tenemos nosotros aquí inmensidad de ejemplos de hombres que de verdad anhelaban la presencia de Dios. Anhelaban ellos presentarse ante su Creador. Ellos no tuvieron el privilegio que nosotros tenemos. Dios, ¿sabe qué? A nosotros nos ha abierto una puerta. Anteriormente, ¿sabe qué? Tenía que ser a través del sacerdote, a través del profeta y a través de un sacrificio, y ir a la presencia del Señor y que alguien presentara el sacrificio por esa persona que anhelaba entregar ese sacrificio. Pero ahora usted y yo, se entregó un sacrificio y se abrió una puerta, dice, por el camino nuevo que ahora Dios nos abrió a través del velo de su carne. Tenemos entrada hasta el lugar santísimo. ¿Por qué no apreciamos eso? ¿Por qué no lo anhelamos? Les quiero decir que todo esto Dios lo tiene en propósito para su pueblo. Es privilegios para usted, para mí. Y si alguien todavía no ha entrado a esa dimensión de amar y anhelar la presencia de Dios, les quiero decir que mientras no le entre ese anhelo, va a estar siempre a medios chiles, como dicen en México. Se oye un poco feo, pero es la verdad. Ay, medio caliente, medio frío. Un hombre de doblado ánimo que hoy está en un sentir y mañana cambia su sentir. Pero qué hermoso es que usted fuera ferviente, de que de verdad nadie le tenga que decir, es hora de oración, es hora de servicio, es hora de hacer algo para Dios. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios nos crió para alabanza de su gloria. Yo creo de tanto repetirle los textos ya hasta se lo están aprendiendo. Pero mires, Dios le enseñó al mismo rey Salomón. Si usted ya llega ahí, cuando llegue al capítulo 3 del libro de Eclesiastés, y empezando desde el verso 9, dice, ¿qué provecho tiene de aquello en que te afanas? En otras palabras, mire nada más, el afán de muchos seres humanos tiene una retribución. Pero ¿qué provecho tienes de aquellos en lo que te afanas? Le quiero decir que el que se afana en Cristo tiene provecho de vida eterna con Cristo Jesús. El que se afana en Cristo tiene el privilegio de un día mirar a su Creador allá en la eternidad. Pero hay muchos que estamos afanados en otras cosas. Y esas cosas nos perturban y nos quitan el tiempo. Y esas cosas incluso nos molesta que nos las acuerden. No nos gusta que nos digan. Y sabe que a muchos nos dicen metidos. En otras palabras, ahí narizones que andamos metiendo en la nariz donde no nos costa o no nos conviene. Pero les quiero decir, no estoy ni juzgando a nadie ni reprochándole a nadie. Le estoy invitando a que analice su vida. Le estoy invitando a que mire que Dios no puede ser burlado. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí también? Libro de Gálatas capítulo 6, eso es lo que dice.
Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, dice, eso mismo va a cosechar. Si nosotros tratamos de engañar a Dios, no se va a poder. Nosotros tratamos de ser solamente cristianos aquí en la iglesia, tampoco se va a poder engañar a Dios. Requiere de hombres y mujeres que estén determinados a serle fiel a Dios en todo tiempo y en todo lugar. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Glorificado sea nuestro Dios. Estas cosas que estamos hablando tal vez no sean agradables para algunos, pero ojalá y usted las mire como lo que Dios tiene en planes para usted. Mire, regresando una vez allí al capítulo 1 del libro de Proverbios, analícelo una vez más, del 1 al 5, usted mire las cosas que requiere Dios para ciertas cosas. Pero ya cuando llega al 6, entra a otra dimensión lo que Dios requiere. Y esa dimensión no es cualquier dimensión, porque se trata de una dimensión para nosotros poder adquirir la sabiduría que necesitamos, porque en este mundo vivirlo sin sabiduría es andar perdidos. Vivirlo sin entendimiento es nosotros definitivo condenarnos a sí mismos. Este es el peor de los casos. Dios a nadie va a condenar. El hombre a sí mismo se condena porque pasa el orden de Dios y pasa los estatutos de Dios, o pasamos los estatutos de Dios. Dios a nadie condena, el mismo hombre se condena a sí mismo porque es transgresor de la palabra, o somos transgresores de la palabra. Dios dice que hagamos y usted y yo muchas veces hacemos como nosotros queremos, cuando Dios dice que hagamos de la manera que conviene para que usted y yo vivamos en seguridad. Amén. Por eso aquí dice, para entender sabiduría y doctrina, aquí empiezan prudencia, para conocer razones y prudentes. La prudencia aquí es algo que para conocer todo esto, mire, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Este es el punto, oirá el sabio. Esta es la parte que requiere para esta parte. Oirá el sabio, dice, y aumentará el saber. Para poder adquirir estas cosas se requiere de oír, pero no es cualquier cosa la que va a oír, tiene que oír lo que Dios tiene en propósito para que alcance estas cosas que están aquí en bendiciones. No es cualquier cosa, es una bendición que Dios tiene en planes para usted y para mí. Amén. Oirá el sabio, dice, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Aquí no termina todo, porque solamente el escuchar nos va a llevar a una dimensión, pero aún aparte de eso vamos a tener la necesidad de recibir consejo. El consejo, también el mejor consejo, dice que nuestro Dios es el mejor refugio, pero Él también es el mejor consejero. Él es nuestro todo, Él es el todo. Ahora, para entender Proverbios, esta es la otra parte, y aquí se habla de para entender la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios. Para entender Proverbios, dice, y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Ya hace falta otra cosa. Falta el principio. Los principios, ¿sabe qué? El hombre sin Dios vive sin principios. El hombre sin Dios, ¿sabe qué? Le da lo mismo atrás que nancas, como dicen allá en mi tierra. En otras palabras, de todas maneras va atrás. Y dice que el proverbio tiene un dicho que no los compusieron personas que son ignorantes, compusieron personas que son incluso sabias en cierto aspecto. Porque al decir lo mismo es atrás que nancas, sabe que lo que mismo está diciendo, que le da lo mismo si vive o muere. Es lo mismo. Ya está atrás. Y al referirse de eso se refiere a que alguien que va en una montura y alguien quiere dirigir el caballo, pero ¿sabe qué? El otro va atrás de la montura y no le importa si va atrás o si va caminando. Entonces el punto es este: para nosotros recibir estas cosas se requiere nosotros de tener estos principios en Cristo, en Dios. El principio de la sabiduría, dice, es el temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Pero de ahí van a muchas cosas. Como le estaba diciendo en el principio, el ser humano por naturaleza nacemos todos en un estado es un estado de inocencia, no sabemos nada. Pero hoy en día, a través de la palabra, el hombre se puede concientizar. Es como el hombre empieza a entender. Miren, antes que hubiera ley, ya existía el pecado. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios dio la ley a todos,
se les empezó a poner límites en las actividades que hacían. Porque antes codiciar no era pecado, porque no había ley. Robar no era pecado. ¿Sabe qué? Y para una persona codiciar era fácil. Incluso muchas cosas de las que se vieron antes de la ley, podemos mirar que fueron y no tuvieron el castigo que están después de la ley. Amén. Pero después de la ley hubo límites que si los cruzaba el hombre, ¿sabe qué? Se escribieron 600 y tantos rudimentos para llevar a un nivel de disciplina el orden de la humanidad que decía que era pueblo de Dios, o se dice que es pueblo de Dios. Y todavía en tiempo de ley era físicamente todo. Por en tiempo de gracia, usted y yo no estamos excepto de esos. El Señor, al Él pasar a la gracia, ¿sabe qué? Y vino y se entregó por nosotros. Él hizo también, de alguna manera usted va a mirar los mandamientos que habían puesto antes, ahora están más serios entre nosotros en gracia. Antes, al que encontraban haciendo la maldad, lo castigaban, pero ahora con pensar la maldad, usted y yo participamos de la maldad en tiempo de gracia. Entonces, este punto para usted y para mí es algo que, ¿sabe qué es lo que nosotros hacemos con estas actividades? Vivimos en un reino de muerte. Este reino de muerte, ¿sabe qué? Es difícil tal vez para muchos entenderlo, pero eso es lo que dice la Escritura. Y precisamente eso es lo que Dios hace. A nosotros entregarnos y bautizarnos, Dios nos quita todo ese pecado. Y ese reino de muerte, que era un reino para muerte, Dios lo convierte ahora para vida eterna. No lo dije yo, ahorita lo vamos a mirar textualmente. Amén. Déselo, si es para Dios, déselo. Como nuestra hermana se va a bautizar, vamos a tener que tratar este punto un poquito. Ya este punto, usted que ya fue bautizado, yo creo que ya todas estas cosas que estamos hablando van a tener un gran eco en su mente, en su corazón. Hay cosas que nosotros podemos mirar que son visibles. Como les decía, los frutos de nosotros están siendo visibles. Muchas veces nosotros podemos hacer las cosas para Dios y ¿sabe qué? Preferimos hacerlas no para Dios. Escuchen esto porque Dios no puede ser burlado. ¿Ok? Pero ahora sí los voy a invitar, estos últimos 10 minutos les voy a invitar porque vamos a tener esta bendición de poder ver nacer a nuestra hermana. Mire, lo mismo que estamos hablando, no estoy saliéndome del tema. Capítulo 5, verso 21 del libro de Romanos. Mire lo que dice. Miren, este contumaz, que es el adversario de nuestra alma, este ha puesto un imperio de muerte en todos aquellos desobedientes y aún en los hijos de Dios que traspasamos su palabra, nos trae envueltos muchas veces y es para muerte, no es para vida. El propósito de Dios es que nosotros de verdad lo tengamos bajo nuestros pies al enemigo, no que el enemigo nos traiga a nosotros del cuello. Porque sabe que nosotros somos personas que muchas veces cabresteamos. Los que no entiendan la palabra cabrestear, nosotros somos jalados con poquita cuerda de parte del enemigo de nuestra alma. Nos convence a hacer las cosas que no convienen. Y sabe que esto es algo que tenemos que tener en mente. Sabe que usted y yo tenemos la oportunidad y el privilegio de poder reprender al enemigo. Ya no tiene ninguna potestad sobre usted que ha creído y está bautizado en el nombre de Jesús. Ninguna potestad tiene el enemigo sobre su vida. Usted le puede dar la oportunidad y sabe que entre más oportunidad le va dando, más se va él poniendo de modo de ponerlo a usted en una dimensión más lejos de su Creador. Ese es el plan del enemigo. Y le quiero decir que el reino que había sido destruido de parte de Dios o por medio de Cristo Jesús en nosotros, otra vez dice la Escritura que si a este ingrato le damos la oportunidad, Él va a invitar a otros 6. Y sabe que si con uno andábamos locos, imagínense con 6. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en el verso 21 del libro de Romanos. Escuchen esto. Para que así, sobre todo porque nuestra hermana va a entregar su vida a Cristo. Dice, para que así como el pecado se reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro.
porque así como el pecado reinó para muerte. Desde nuestro nacimiento hasta cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo, ¿sabe lo que reina ahí? Es la muerte. ¿Sabe lo que reina ahí? Definitivo, es un espíritu de destrucción para nosotros mismos. Multitudes de gentes traen las secuelas o traemos las secuelas de lo que nosotros participamos en nuestra vieja vida que vivimos en el mundo. Les quiero decir, no nos va a alcanzar el tiempo para tratar todo este punto, porque cuando esto lo miremos en los propósitos que Dios tiene, usted y yo somos invitados por Dios a nosotros dejar esta vieja manera de vivir. O sea, estamos invitados, es textual, no lo estoy inventando yo. Si usted mira el capítulo 12 del libro de Romanos, estamos hablando de un principio. Aquí lo que está hablando el Señor es que el Señor quiere romper ese reino de muerte y darnos y ponernos en un reino de vida, para alabanza de su gloria. Para eso está Él llamándonos y invitándonos para que su nombre sea el que nos cubra. Miren, dice la Escritura, Gálatas 3:27. Dice, el que en Cristo es bautizado, dice, de Cristo está vestido. El enemigo nunca se mete con Cristo, se mete con los infieles de Cristo. No se oye bien, ¿verdad? Pero es la verdad. ¿Ok? El enemigo sabe que mientras el hombre está en Cristo, su vida está en protección. Capítulo 3 del libro de Colosenses es lo que dice: nuestra vida está escondida en Cristo y el diablo no la puede tocar. Pero si usted mira el verso 1 del capítulo 3 del libro de Colosenses, dice: si pues habéis nacido, buscar las cosas de arriba. O sea, ¿qué tiene que andar buscando las cosas de abajo alguien que es nacido en Cristo Jesús? ¿Qué negocios tenemos nosotros fuera de Cristo? En otras palabras, estamos hablando del mismo principio que estamos hablando. La palabra que, así como Esaú dice, vendió su primogenitura, así la andamos vendiendo muchas veces nosotros. Por un plato de lenteja la vendió aquel, pero nosotros por un ratito de socialización en ocasiones. Y estas son cosas que no nos agradan, pero son cosas que son necesarias decirlas. Amén. Pudiéramos seguir leyendo el capítulo 6 del libro de Romanos. Pero ¿sabe qué? Lo vamos a dejar mañana, vamos a tener la oportunidad de seguir esto. Lo que sí les quiero decir es que leamos el libro de Romanos capítulo 12, verso 1, 2 y 3. Vamos a leer hasta el verso 3. Dice la Escritura, no lo digo yo, dice: os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, ¿en qué? En obediencia a Dios. Y luego dice: y esto es vuestro culto racional. Es la ración que le corresponde a Dios, la obediencia a Dios. Esa es una ración que le corresponde de usted y de mí a Dios. Que no os conforméis, dice la Escritura ahí, después sigue diciendo: no os conforméis a los deseos de este mundo. No os conforméis. Este mundo a nosotros lo que nos ofreció fue esclavitud, pecado, muerte, corrupción. La palabra de Dios, el capítulo 8 del libro de Romanos, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí nos puede permitir mirar al Señor, que ninguna condenación, sabe que estamos seguros en Cristo Jesús. Ahí tenemos nosotros nuestra seguridad. Ahí tenemos nosotros nuestro refugio perfecto. Si usted ve y vaya cuando tenga oportunidad al capítulo 4 del libro de Efesios, si empieza el verso 22. Y mire lo que dice ahí la Escritura, para usted y para mí, son cosas que no son con excepciones. O sea, todos los seres humanos estamos invitados de una manera para que usted y yo corrijamos estas áreas. Aquí hay cosas que nosotros estábamos enviciados a hacer antes, pero que ahora tienen que ser cambiadas porque nuestra vida en Cristo debe ser diferente. Debe ser otra vida donde usted y yo, les quiero decir que tiene que quedar este tipo de vida en el pasado. Tiene que quedar este tipo de vida, ¿sabe qué? En el ayer. Y alguien se lo va a recordar y va a usar, el enemigo va a usar a la persona o a alguien por ahí para decirle: ¿y te acuerdas lo que eras antes? Eras un borracho, eras un mujeriego, y eras, pero qué bueno que le va a decir eras. Porque usted tiene que comprender y saber que precisamente le está diciendo una verdad: eras, pero ya no eres. Usted ya le tiene que contestar: eso era, pero ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice el libro de Corintios también.
Dice, cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Pero ese viejo hombre, ¿sabe que todavía en nosotros está viciado? No lo queremos dejar en algunas áreas, todavía ese vicio de algunas actividades las queremos traer entre nosotros. La desobediencia es una de las actividades. Yo les hablaba también de un vicio que se llama pecado, ¿verdad? Pues les quiero decir que va en combinación con la desobediencia. Dice, despojados del viejo hombre que está viciado y se conforme a los deseos engañosos. Mire de qué manera nos lo presenta. Deseos que engañosos. ¿Por qué lo dice engañosos? Porque son engaños que el enemigo ha tenido para esclavizar al ser humano. Lo ha conquistado desde su niñez en inocencia. A muchos de nosotros nos conquistó así. A muchos ya nos conquistó ya siendo grandes. Y les quiero decir que nosotros voluntariamente participamos de muchas desobediencias. Pero ¿sabe qué? A muchos niños desde chiquitos, ¿sabe qué? Porque miran precisamente de los tallos de los padres. De ahí salen a decir tallos. Mire, aquí está uno de ellos, que es nuestros labios. Nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, esos son los tallos y los frutos. ¿A cuántos padres han oído sus hijos que están los padres llenos de maldición? No hablan una palabra sin que no se les salga una maldición. Y después dice una maldición al niño y dice, no, tú no tienes que decir maldiciones. Pero ¿por qué va a decir al niño que no diga maldiciones cuando él es un maldicioniento? Lo mira el niño por ahí, con el biberón también, todavía siendo adulto, todavía con el biberón ahí. Y luego que crece el niño y así son joven y también lo ve con el, hey, no tienes que tomar. Cuando lo mira que él también estaba tomando. Esos son los frutos. Son las evidencias de lo que nosotros fuimos. Y ni cómo decirle no lo hagas cuando nosotros participamos de ello. Verso 23 dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo esto, si usted lea todo el asunto hasta abajo, es una enseñanza para nosotros. Les quiero decir que tal vez usted y yo no estemos muy convencidos de estas cosas, pero por eso es que se habla de la historia desde su principio hasta su fin. Usted y yo no sé en qué fase de su historia esté, pero dele gracias a Dios porque hasta aquí todavía usted tiene algo que contar. Pero si usted no se arrepiente, sabe que alguien más va a contar por usted. Y aún así, aunque usted se arrepienta y sea una persona fiel a Dios, alguien más va a contar de usted. A muchas personas yo las recuerdo como unas personas fieles, unas personas como ejemplo. Algo que a mí me impactó. Me dieron para mí un buen ejemplo, aún sin ser mi familia. Hermano Ramos conoce a algunos, los hermanos Francos, qué hermanos tan ejemplares. Amén. Nuestro hermano Garza. Les quiero decir que fueron personas, hermano Córdoba, para mí todavía son personas que me impactaron mi vida. Impactaron mi vida. ¿Sabe qué? Incluso yo cuando estaba en ese proceso de crecimiento, yo decía, y con ganas de ser como ellos. ¿Sabe qué es lo que anhela su hijo? Parecerse a usted. Ahora, ¿sabe que usted como hijo de Dios anhelaría parecerse al Dios Todopoderoso, a Cristo Jesús? ¿Sería su anhelo? ¿Cuántos anhelan parecerse a Cristo? Aleluya. Pero qué hermoso fuera que usted de verdad luchara por parecerse a Cristo. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo? Mas ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, dice él mismo, lo escribió ahí en el libro de Corintios. Y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús se escribe una historia verdadera. En el mundo está una historia tan falsa que muchos se van a dar cuenta cuando despierten allá en la eternidad. En un castigo eterno por no haber acudido ni haber puesto atención a que la sabiduría de Dios es la que nos convenía y nos conviene. Tenemos nosotros este privilegio. La puerta todavía está abierta. El sacrificio del Dios Todopoderoso todavía está a nuestro favor. Cristo Jesús está esperando a que todos, dice, que procedamos al arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes, incluyéndome yo, estaríamos dispuestos a serle leal a Dios? Les quiero decir esto, ¿sabe por qué? Porque si usted y yo somos leales a Dios,
lo que va a empezar a producir en nosotros es un buen ejemplo para alguien más. Amén.